Hola, buenos días a todos. Veo que se va uniendo gente. En unos minutos empezamos. Damos un tiempo de rigor. Buenos días a todos. En unos minutos empezamos la sesión. Vale, actualmente hay como 20 participantes. Damos eso, un minutito de rigor para que se vaya conectando alguien más y empezamos lo que sería el webinar. Tendréis el chat que exactamente tanto mis compañeros de Signaturit como yo también tenemos acceso, así que si va habiendo también cualquier pregunta, pues la podéis ir formulando. En la parte final de la sesión habrá también un tiempo también dedicado a ello para resolver cualquier duda que pueda surgir durante la presentación. Veo esto actualmente. Vale. Vale, son y 35. Si os parece, comenzamos. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Manuel, soy ejecutivo de cuentas en Signaturit. Al final mi función recae en llevar proyectos desde que se detecta, digamos, la necesidad en casa del cliente que quiere digitalizar un proceso de onboarding o firma de documentación en diferentes tipos de compañía. En este caso lo centramos en compañías fintech o insurtech también en este sentido, pero en cualquier proyecto, digamos, que pueda ser también de firma de contratos o onboarding, incluso también de empleados, ¿vale? Entonces, la sesión está dividida en una serie de puntos. Una parte introductoria sobre Signaturit, cuál es la situación actual, dónde estamos y hacia dónde vamos también en este sentido. Cómo integrar Signaturit, las diferentes soluciones que tenemos, qué opciones hay, digamos, de digitalizar estos procesos de contratación o onboarding, ya sea de clientes, como os decía, o también de toda la parte también de empleados. Habrá también una demo de un proceso de contratación digital en el cual al final es ver cómo pueden interactuar nuestras soluciones o cómo se pueden acabar también integrando en los diferentes procesos de negocio que podáis tener en vuestras compañías. Después la presentación de un caso de éxito que está utilizando diferentes soluciones de Signaturit y la parte de turno de preguntas y respuestas al final, que como os decía, está el chat operativo para todos vosotros donde podéis ir formulando dichas preguntas. ¿De acuerdo? Lo dicho, bueno, la situación actual de Signaturit. Signaturit es una compañía que estamos calificados como empresa de prestación de servicios cualificados, ¿de acuerdo? Servicios de confianza. Fundamos en 2013, actualmente tenemos más de 2.700 clientes en más de 40 países. Estamos muy focalizados en el mercado europeo porque nuestras soluciones se basan en el eIDAS. El eIDAS es el reglamento europeo de firma electrónica, el cual da cobertura también a nivel internacional
a procesos de firma con plenas garantías legales, procesos de firma y onboarding. Vemos aquí una serie de referencias de clientes, desde equipos legales de estos clientes, parte de contratación que puedan tener ellos con sus clientes finales, por lo tanto hay compañías que son B2C, que se dirigen al consumidor final o al cliente final, y compañías que son también B2B o que lo utilizan para procesos internos de negocio, ¿vale? Como estaba diciendo, parte de contratación de recursos humanos o parte de contratación con clientes, sean empresas o sea cliente final, como pueden ser, digamos, una fintech o la contratación de préstamos, la contratación de lo que serían seguros, pólizas de seguros o, como decía, contratos laborales o cualquier comunicación también con empleados. Bueno, estamos muy contentos también este año porque desde nuestra fundación también estamos apareciendo en rankings del Financial Times, en este sentido, por el crecimiento que estamos experimentando. Por lo tanto, la acogida y lo que nos ayuda, digamos, es a tener esta presión también buena de seguir creciendo a los ritmos que lo estamos haciendo. Y esto es gracias también a la confianza de los clientes, que también veis algunos aquí en la parte derecha. ¿Vale? En cuanto a soluciones de Signaturit, como os estaba comentando antes, estamos reconocidos como prestador cualificado de servicios de confianza. Esto quiere decir que estamos auditados y dados de alta por el Ministerio de Economía y Empresa para prestar dichos servicios. Por ende, aparecemos también en las listas europeas como tal. ¿Vale? Las soluciones de Signaturit las dividimos principalmente en 3 bloques. Lo que vendrían a ser los diferentes niveles de firma electrónica, todos los que vienen regulados por el eIDAS, este reglamento europeo, el 910-2014. Entonces, este distingue diferentes tipos de firma. Firma electrónica simple, firma electrónica avanzada y firma electrónica cualificada. Tocamos los 3 niveles con diferentes soluciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en firma electrónica simple, tenemos lo que sería firmar un documento clicando simplemente en un botón. Signaturit recoge evidencias electrónicas de ese proceso, de ese clic que pueden hacer, digamos, los usuarios, clientes o trabajadores, y generamos toda una serie de evidencias electrónicas de este proceso. Por lo tanto, firma electrónica simple puede ser clicando en un botón. También tenemos la solución de firma electrónica OTP, que es firmar introduciendo un PIN que recibe el firmante a través de un SMS, igual que cuando estáis haciendo una transferencia bancaria con vuestro aplicativo o con vuestro banco habitual. Entonces, para ejecutar esta operación o aprobarla, recibís un SMS con un código PIN, lo introducís y estáis aprobando esa operación. Otro tipo de firma electrónica avanzada que tenemos sería, aquí de firma electrónica avanzada tenemos de 2 tipos. Una es firma electrónica avanzada biométrica, sería realizando la rúbrica biométrica en el propio dispositivo. Imaginaos, es lo mismo que cuando vais al banco y firmáis en un aplicativo o en una tableta Wacom que puedan tener en diferentes oficinas. Digo banco, pero puedo decir cualquier otro sitio donde podáis acudir y firmar un contrato en una tableta que puedan tener ahí instalada. Entonces, la ventaja también de Signaturit en este sentido es que con este tipo de firma, Signaturit permite recoger esta rúbrica en cualquier tipo de dispositivo que tenga el firmante a su disposición, sea su propio smartphone, sea su propia tableta o sea su propio ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso de firma biométrica recogemos, aparte de evidencias electrónicas de localización, sistema operativo, tipo de dispositivo al cual está conectado esa persona, la dirección IP también. Además, cuando hace su rúbrica, recogemos datos biométricos de esta firma. Velocidad, aceleración, todos los puntos de esa rúbrica que acabamos encriptando en el documento firmado. ¿Vale? Después tenemos otros tipos de firma, como puede ser también la firma con certificado digital, sea de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o de otra entidad también de certificación, que diferentes normalmente apoderados de las compañías acaban teniendo también estos certificados. ¿Qué sucede? Si nos vamos a procesos de contratación en departamentos de recursos humanos, en fintech para firmas de contratos de préstamo, de RGPD, de pólizas de seguros, normalmente los firmantes no tienen este certificado instalado en su dispositivo. Por lo tanto, los tipos de soluciones o de firma que podrían aplicar aquí, estaríamos hablando normalmente de la firma OTP,
firmar introduciendo el PIN, o de la firma electrónica avanzada biométrica, realizando la rúbrica en el propio aplicativo de negocio en el cual se solicita firma. ¿Vale? Entonces, estos serían los tipos de firma: simple, avanzada y cualificada. Después, en cuanto a soluciones de comunicación certificada, aquí pone envío certificado. Esto es el sustitutivo actual del burofax. Son comunicaciones fehacientes, cambio de una política de contratación, una comunicación que necesitas hacer a personas y tener constancia de que se le ha entregado esa comunicación, han visto ese documento que podía llevar adjunto o incluso que se lo han descargado. Aquí tenemos dos canales de comunicación certificada, podrían ser vía SMS o vía email, ¿de acuerdo? Y son eso, comunicaciones certificadas, sustitutivo del burofax, en el cual Signaturit, aparte de la entrega, apertura o visualización de documentos, podemos certificar también el contenido de esa comunicación, ¿vale? Y el tercer bloque de servicios que tenemos es una solución también de eID o validación de documentos de identidad. Pueden ser tanto DNIs, pasaportes o carnés de conducir. Esto es muy útil, digamos, en procesos de onboarding, ¿vale? Hacen una fotografía al DNI, por ejemplo, por delante y por detrás. Signaturit valida ese documento de identidad y capturamos todos los datos que aparecen, desde la fotografía de la persona, la codificación, bueno, número del DNI, domicilio, todos estos datos lo aportamos a nuestro cliente, que podríais ser, digamos, cualquiera de vosotros, y a partir de ahí lo podéis utilizar para cumplimentar contratos o alimentar vuestro ERP, vuestro CRM, vuestro sistema, que después se utilizarán para generar un contrato con dichos datos y acabará siendo firmado con alguna de las soluciones de firma, ¿vale? Entonces, se trata, la combinación de las tres soluciones es para tener todo el ciclo de onboarding totalmente digitalizado, eliminando el papel, ¿vale? Y de una forma también ágil y automatizada. Vale. Aquí. De acuerdo. Entonces, ¿cómo integrar Signaturit, nuestra tecnología? Dividimos las opciones en dos tipos, ¿de acuerdo? De hecho, son simultáneas estas dos opciones. Por un lado, existe la opción de trabajar con usuarios web en la plataforma, es la plataforma web de Signaturit, desde la cual, en general, para simplificarlo, funciona como un gestor documental o un gestor contractual, mejor dicho, desde el cual podéis subir documentos que necesitáis solicitar firma, introducir después dónde tiene que firmar cada una de las partes que tienen que intervenir, puede firmar una persona, pueden firmar varias, y desde ahí mismo lanzar los procesos de firma, teniendo todo el control de esa cartera contractual. Esta es una opción que no requiere, digamos, integración de ningún tipo y normalmente estaríamos hablando de compañías pues más bien pequeñas en el caso de recursos humanos o compañías también B2B o para hacer firmar contratos de colaboración. Documentos, por ejemplo, que no están estandarizados y no son muy masivos, ¿sí? Cualquier tipo de documento que necesitéis lo podéis subir y solicitar la firma con plenas garantías legales. La segunda opción, que es combinable también con la primera, es integrar nuestra solución en diferentes aplicativos de negocio, en vuestro ERP, en vuestro CRM o incluso en vuestra plataforma web. La idea que hay detrás es tan sencilla como sustituir los típicos botones de imprimir documento por enviar a firmar a través de Signaturit, por ejemplo, o ejecutar o solicitar la validación de documentos de identidad también mediante esta integración. Entonces, todo el seguimiento, toda la cartera contractual lo tendríais en vuestro sistema, no tendríais que entrar en la plataforma web. Y la integración, además, lo que permite es automatizar lo que vendría a ser todo el proceso. Opciones de integración. Como decía, se puede integrar en cualquier aplicativo, página web, aplicación móvil o en cualquier sistema también estandarizado. Si tenéis alguno propio, pues también. De hecho, si lo tocáis, al final podéis hacer también cualquier tipo de modificación, ¿vale? Vosotros o vuestros equipos técnicos. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, la parte de integración en un aplicativo web? Imaginaos que tenéis un formulario de registro en el cual diferentes clientes o trabajadores, en este caso, cumplimentan una serie de datos. Entonces, a partir de ahí, después de haber rellenado este formulario y vosotros haber hecho el proceso interno pertinente de recogida de estos datos,
puede saltar el documento que se tiene que firmar o la solución de EID, de validación de documentos de identidad, en el mismo entorno web o app. ¿De acuerdo? Es como utilizar Signaturit en marca blanca. Al final nuestra tecnología corre por debajo, certificando todo el proceso, pero el usuario se mantiene en vuestro entorno web sin ver, digamos, Signaturit por ningún lado. ¿De acuerdo? Actuamos en la parte de certificación también de todo este proceso por debajo, en marca blanca. La otra opción es enviarlo desde el propio CRM o ERP que os comentaba también hace unos minutos. Entonces, desde ahí se puede o bien habilitar dentro del portal del cliente una sección de documentos pendientes de firma. Entonces, vosotros le notificáis que tienen un documento pendiente de firma dentro de su área de cliente o su aplicativo. Entonces, lo podéis lanzar también desde vuestro sistema a vuestro aplicativo para que se le habilite este proceso de firma. También se le puede enviar directamente desde el CRM o ERP vía correo electrónico o vía un SMS que contiene un enlace para completar dicho proceso. ¿Vale? El documento o la validación del documento de identidad. Al final estamos también integrados con cualquier aplicativo, pero normalmente vía APIs se puede integrar, ya os digo, en cualquier aplicativo de negocio que podáis tener. Para gente que esté, digamos, más familiarizada con el entorno de APIs, que al fin y al cabo son librerías que facilitan las integraciones de diferentes soluciones en vuestros propios aplicativos de negocio, indicaros que desde Signaturit lo que permite nuestra API, al fin y al cabo, es probarla, testarla en nuestro entorno de pruebas, en Sandbox. Podríais hacer las pruebas que estimaseis oportunas para tener un proceso, digamos, depurado antes de salir a producción. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes SDKs, que son lenguajes que os facilitarían esta programación. Al fin y al cabo, después se trata de prácticamente copiar y pegar código, unas pocas líneas, para ejecutar los diferentes procesos. Dashboard específico, toda la documentación también disponible está en la plataforma y en esta presentación que al final de la sesión os vamos a hacer llegar también a todos los asistentes. Y de hecho también ponemos a disposición de cualquier equipo que lo requiera, nuestro equipo también de onboarding API, ¿vale? Que os pasarían configuradas diferentes llamadas para ejecutar vuestro proyecto. Lo que hacemos normalmente también es eso, una sesión en la cual evaluamos dónde se tiene que implementar, cómo tiene que ser el flujo de firma, como vais a ver también en las siguientes diapositivas, para customizarlo y automatizar al máximo ese proceso. Entonces, lo enviáis, se hace el seguimiento de forma automática desde la plataforma, tema de recordatorios como vamos a ver a continuación, y tenéis después todo el proceso en vuestros propios aplicativos sin tener que ir a la plataforma de Signaturit. ¿Qué se tiene que definir en el momento, digamos, de abordar un proyecto de firma electrónica o de validación de documentos de identidad? ¿De acuerdo? Hay tres puntos fundamentales. Los dividimos en estos tres bloques. Por un lado, dónde o cómo se generan los documentos que necesitáis enviar a firmar. Se os generan dentro de vuestro aplicativo, dentro de vuestro ERP, de forma automática. Después, cómo se envían estos documentos, cómo queremos llegar al firmante o firmantes de ese proceso, al cliente, al trabajador, a quien corresponda, al apoderado también de la empresa que tenga que firmar, cómo les queremos entregar estos documentos y después cómo queremos gestionarlo, dónde lo queremos recibir y dónde se tiene, digamos, que guardar o custodiar. ¿Vale? Entonces, en la primera parte, vemos aquí los documentos se generan dentro ya de vuestro sistema, entonces en el proceso es simplemente enviarlos a través de Signaturit, la persona accede y completa, digamos, por ejemplo, la rúbrica. ¿Vale? Que son documentos estandarizados que normalmente solo cambian los nombres de los firmantes y una serie de parámetros. Se pueden tener guardadas plantillas dentro de la plataforma con diferentes campos a rellenar, de hecho todos los que queráis, selectores, que pueden marcar si sí o si no, tratamiento de datos personales. Entonces, se pueden recoger desde Signaturit mediante la integración, podemos recoger los valores que tienen introducidos los clientes o que vuestro equipo ha introducido dentro de vuestros sistemas para alimentar estos documentos y presentarlos a los firmantes ya totalmente rellenados. ¿Vale? Existen ambas opciones. Ya los generáis y los emitimos a través de los diferentes canales que vamos a ver a continuación,
o bien tenéis guardadas plantillas de documentos dentro de la plataforma y generamos o cogemos los datos de vuestro sistema, los imprimimos en el documento y los presentamos. De hecho, estas funcionalidades de plantillas también resultan interesantes en otros casos. Tenéis un documento vacío, presentáis a los firmantes que os tienen que rellenar datos en el mismo documento y después podemos con estos datos alimentar vuestro sistema. Por lo tanto, es como bidireccional. Estos widgets que se explica aquí, que pueden ser de firma, imagen, selectores, son bidireccionales. O los rellenamos con la información que ya tenéis de vuestros clientes, por ejemplo, o los enviamos vacío, el cliente lo completa y rellenamos la ficha de cliente con estos valores que han introducido ahí. ¿Vale? Lo dicho, cualquier pregunta que podáis tener está también en el chat, después en la parte final también lo vamos resolviendo. Workflow de cada proceso de firma. ¿Vale? Definir, bueno, ¿qué se tiene que definir? Al fin y al cabo, si se tiene que enviar más de un documento que tienen que firmar, por ejemplo, tienen que firmar un archivo, tienen que firmar N documentos, un contrato, un anexo de protección de datos, un DPA, un NDA también, cualquier tipo de documento que se necesite, se tienen que adjuntar, se están generando, se solicitan firma en el mismo momento al firmante o en momentos del tiempo también diferentes. Primero me tiene que firmar uno, después tiene que ir a otro. Entonces se tienen que definir también una serie de puntos para abordar lo que sería el proyecto. Bueno, en este caso evidentemente se tiene que decidir para el caso de uso si se quiere usar solución de firma simple, avanzada, si se quieren combinar, si hay varios firmantes en el mismo documento y se tienen, digamos, que combinar tipos de firma simple. Por ejemplo, puede ser uno que firme clicando en un botón, el siguiente firmante que es externo de la compañía que firme introduciendo el PIN en ese documento, por ejemplo. O con tipo de firma avanzada, la que os decía, uno firma realizando la rúbrica y la firma interna que podamos hacer en ese documento, pues le ponemos el certificado de persona física de nuestro apoderado, ¿vale? En cuanto a definir los firmantes, qué personas tienen que intervenir, lo que os estaba comentando, cuántos tienen que firmar en estos documentos. Tiene que haber validadores, alguien que antes de ponerlo a disposición del firmante tenga que dar su ok internamente en la casa. Tiene que haber varios validadores después para darlo por finalizado y que todo está ok. Perdonad. Tiene que haber personas que tengan que estar al corriente cuando se ha ejecutado una firma, cuando han firmado un documento. Entonces, estas personas también podrían recibir copia de este documento cuando se ha ejecutado. Por ejemplo, alguien que de hecho cuando esto viene con la integración vía API ya lo tienen en el propio sistema, ¿vale? Se van faseando o se va teniendo en tiempo real todo ese proceso de firma y el resultado es al instante. Entonces, si alguien, por ejemplo, de back office o alguien de finanzas se ha firmado un contrato de prestación de servicios, en este caso, o una compra a través de la plataforma que podáis tener o de cualquier aplicativo, como os decía antes. Entonces, el equipo de finanzas pues, ya recibe el contrato firmado y puede emitir la factura directamente, ¿vale? Se podría definir también todos estos flujos. Y después, si el proceso de firma, por ejemplo, requiere seguridad adicional, ¿sí? Si aparte, si es firma con OTP o se envía por SMS, de hecho también se puede añadir, imaginaos que es la firma realizando la rúbrica en el propio documento. En la demo que tengo preparada también para después lo vemos, el flujo como podría ser. Antes de visualizar el documento, si se hace todo en un iframe, en vuestra propia plataforma, antes de poder ver el documento, se podría enviar un SMS al firmante que tiene que introducir el PIN para poder ver primero el documento. Sí, sería como un doble factor también de autenticación. ¿Vale? Y también existe la opción de, después de haber firmado, que os adjunten algunos archivos, pues unos poderes que nosotros después tenemos que validar internamente. Puede ser un archivo o puede ser cualquier tipo de documento que necesitéis. ¿De acuerdo? O incluso adjuntar fotografías de cualquier documentación. E incluso también de la cara de la persona, si también lo necesitaseis. Entonces, se tendría que definir eso, el workflow. Tiene que haber un firmante primero. Si solamente hay una persona que contrata
y hay un solo firmante, pues realmente sencillo. Pero si el proceso requiere primero un firmante, después hay una validación interna, después tiene que firmar otra persona y cuando todo se ha completado alguien que reciba copia. Entonces se puede construir el flujo de firma, ¿de acuerdo? Que sea un proceso secuencial, que pase de uno a otro, ¿vale? Si hay más de un firmante, entonces primero lo recibe el firmante 1, cuando este tiene firmado pasa al validador, como está definido aquí. Esta persona revisa que todo está ok, clica en validar y pasa al siguiente, ¿de acuerdo? Si hay, por ejemplo, dos firmantes, nos da igual quién firme antes o después, este contrato pues, se puede enviar también en paralelo, quiere decir, todos los firmantes lo reciben al tiempo y pueden ir firmando encima del documento. Un ejemplo típico, por ejemplo, un pacto de socios, un acuerdo que tienen que firmar, por ejemplo, 10 personas o un acta de junta de una compañía. Nos da igual quién firme antes o después, al fin y al cabo. Las 10 personas, por ejemplo, lo reciben al mismo momento y van firmando. Si yo entro en tercera posición o en tercer lugar y alguien ya ha firmado antes, pues ya vería la firma en ese documento. ¿De acuerdo? Otro punto interesante es todo el tema de recordatorios. Tanto si se envía al firmante como si el firmante ejecuta el proceso de forma autónoma en una plataforma de contratación. ¿Vale? Entonces, si alguien se cae durante ese proceso de contratación, pero ya se ha ejecutado ese proceso de firma o se ha generado ya el documento y se le ha presentado, pero no acaba realizando la firma, se pueden tener programados recordatorios automáticos. Por ejemplo, cada 2 días que esa persona reciba el proceso para retomarlo y acabar completando el proceso de venta o la contratación de un contrato laboral. ¿De acuerdo? Funciona de la misma forma para los diferentes casos de uso. Al final, para firmar cualquier tipo de documento que se requiera. Y el tiempo de expiración, esto también es interesante porque podéis poner un plazo desde el cual hasta el cual pueden acabar firmando este documento. Pasados, por ejemplo, 15 días, ya no podrían acceder, ni ver, ni firmar ese contrato. ¿Vale? Imaginaos que es una propuesta comercial pues, con un ajuste, con un descuento. ¿Vale? O se tienen que incorporar en la compañía antes de tal día y lo tienen que haber firmado antes de incorporarse al puesto de trabajo. ¿Vale? Este tipo de situaciones que se pueden dar. Entonces, ¿cómo podemos presentar o hacer llegar este documento o este proceso a los diferentes firmantes que tienen que intervenir o personas que queremos validar sus documentos de identidad? Entonces, podemos hacerlo, digamos, a distancia. Imaginaos, se lo hacemos llegar por mail, completan un formulario y después reciben ya el documento, digamos, listo para firmar o el proceso de validación. ¿Vale? O se lo podemos hacer llegar mediante una URL en un SMS. ¿De acuerdo? Reciben un SMS, acceden, visualizan, digamos, el contrato con vuestra compañía y realizan la firma de este contrato. Otra opción, como os estaba comentando, también es embebido. Esto quiere decir que está incrustado dentro de vuestro funnel o dentro de vuestro embudo, digamos, de contratación, ya sea de un proceso comercial o sea un proceso de contratación, por ejemplo, repito, también de recursos humanos. ¿Vale? Entonces, esta URL se abriría dentro de vuestro aplicativo, dentro del área del trabajador o dentro del área de cliente, o después de haber completado, por ejemplo, un formulario de registro que os voy a enseñar también después. Si el proceso de firma es presencial, evidentemente, igual, o lo enviamos al dispositivo de la persona que tenemos delante, accede desde su propio móvil y realiza todo el onboarding, o bien se tiene, por ejemplo, lo que os decía al inicio, en un banco, una tableta en la oficina, salta el documento y lo acaban completando ahí mismo. ¿Vale? Los tipos de firma que hemos repasado también al inicio, aquí quedan también algo más detallados. Puede ser firma electrónica simple, clicando en un botón, o con OTP, recibiendo un PIN también por SMS. Entonces se tienen que definir qué tipo de documento, con mayor o menor, digamos, rigurosidad, o bueno, de hecho, todos los tipos de firma son legales aquí en Europa, todos los niveles, pero hay un tipo que permite tener mayores garantías que otros. Siempre hay que ver la fricción con el usuario versus la seguridad que queramos obtener del proceso. ¿Vale? O de firma avanzada, firmar con el certificado digital, firma biométrica o combinar ambas en un mismo proceso de firma. ¿Vale? Y la cualificada, esto ya sí que requiere que sea Signaturit el emisor de estos certificados.
¿vale? Actualmente también por normativa solamente se pueden emitir certificados de forma presencial. Tiene que acudir la persona, le emitimos el certificado. Lo que sí que podemos hacer desde Signaturit es convertir a colaboradores en autoridades de registro para que emitan sus propios certificados, habiendo pasado, digamos, un proceso de evaluación previo a quien se le tiene que, o quien tiene que poder emitir estos documentos, ¿vale? Entonces, se trata entonces de esto, de definir cómo queremos hacer llegar el proceso de firma al firmante y con qué tipo de firma tiene que ejecutar esa alta o ese onboarding. Seguridad tradicional es lo que os decía. Podemos añadir todas las capas, digamos, que queramos. Más pins para dar acceso a ese proceso, a la persona, que después de firmar adjunten ficheros, o también, como os decía, la identificación, validación de documentos de identidad, ¿vale? Que validemos desde Signaturit también si está caducado o no está caducado, si la imagen, digamos, es correcta, si es un número de DNI que corresponde a una persona o a un dato que tenéis dentro de vuestra base de datos de clientes, si hay, digamos, alguna incongruencia que puede hacer saltar una alarma en ese proceso, digamos, de registro. Y después, ¿dónde se envía? ¿Desde dónde se envía? ¿Se hace desde la aplicación autónomamente o desde vuestros aplicativos de negocio, ERP, CRM o aplicativo de recursos humanos? Por lo tanto, definida la primera fase de cómo se tiene que generar este proceso, cómo se tiene que hacer llegar y con qué tipo de firma, nos vamos al tercer punto, que sería la gestión. Cómo controlamos todo el proceso y dónde lo queremos tener almacenado. Podéis tener el tracking también en tiempo real, tanto desde nuestra plataforma web, que de hecho todo lo que se ejecute vía vuestros sistemas queda reflejado también en la plataforma de Signaturit con vuestro usuario, ¿vale? Ahí están todos los estados que puede tener un proceso de validación o firma. De hecho, más de los que aparece aquí. Estos son los estados principales, completados, si ya lo han firmado, si ha expirado, ha caducado el plazo para que puedan completarlo, si vosotros lo habéis cancelado, si os rechazan la firma de ese documento o si está totalmente completado también el audit trail, que sería el documento probatorio, el certificado que emite Signaturit como prestador cualificado de ese proceso, ¿vale? Además de todo esto, sabemos en qué momento exacto abren, por ejemplo, el correo, o sea, le han entregado el SMS, o han clicado y han visto el documento en pantalla. Si lo han cerrado o lo han abierto varias veces. Todo esto también tendríais ese control, ¿vale? El tema de recordatorios, todo se puede también parametrizar, los recordatorios cada cierto tiempo, los que están estandarizados desde la plataforma, o bien los que podéis tener planificados o programados según vuestras necesidades, al fin y al cabo. Y después cancelar lo que sería la petición de firma si consideráis que no se tiene por qué completar este proceso. Descarga después de los documentos, como os decía, siempre queda registrado también todo en Signaturit, pero al fin y al cabo, en aplicativos de negocio, pues que se guarde el contrato firmado en la ficha del cliente, por ejemplo, es también, digamos, una ventaja, tenerlo siempre a mano en vuestros propios aplicativos de back office, ¿vale? Entonces se pueden enviar parámetros para identificarlo mediante vuestra codificación interna también. Entonces lo podéis buscar ya con vuestros propios parámetros. El audit trail lo mismo, el audit trail sería eso, el documento probatorio que os indicaba, donde vienen todas las evidencias que os decía antes. IP, localización, sistema operativo que ha utilizado esa persona, después si ha subido el DNI o no, todas las variables de ese DNI, todos los valores que hemos recabado de ese documento de identidad, como os decía, codificación MRZ, si es íntegro o no es íntegro. Si, por ejemplo, está haciendo una fotografía a su DNI y tapa el número, pues habrá un parámetro que dará error, ¿vale? Entonces, este falla. Lo que pasa es que si el conjunto de datos supera un índice que vosotros podéis determinar, pues se podría pasar adelante o no, o queda, digamos, paralizado hasta que haya una intervención, por ejemplo, de vuestro equipo o lo tenga que retomar de nuevo el potencial cliente o trabajador, ¿vale? Y lo dicho, después se pueden almacenar en vuestros propios sistemas. Un punto que también os comentaba antes, mediante la integración vía API, al final es utilizar Signaturit por debajo como empresa certificadora de todos esos procesos.
Al final, la ventaja es eso, utilizar Signaturit en marca blanca. Ofrecéis tecnología, digamos, puntera en vuestro sistema para vuestros clientes, para vuestros trabajadores. Ellos completan un proceso con plenas garantías jurídicas. Vuestro equipo legal, digamos, lo agradecería también en este sentido. Y no ven al final la imagen corporativa de Signaturit, verían, digamos, la vuestra. Vuestra empresa también se ve reforzada también en este sentido, bueno, con mayor capacidad también tecnológica de cara a clientes o propios también trabajadores. Incluso después mensajes de agradecimiento, redirigirlos después de haber firmado a una landing de bienvenida que podáis tener. Como os decía, aquí, bueno, está también, tendréis toda la información, porque esto en definitiva, esta presentación os puede servir para ver los puntos que se tienen que tener en cuenta en un proceso de digitalización, tanto del onboarding como de firma de cualquier tipo de documento. Al final, en muchas compañías que tienen abierto un proceso de digitalización, o bien ya han nacido digitales, un punto fundamental es no utilizar el papel. Muchísimas veces se imprime papel o se tiene un montón de documentos sobre la mesa o se envían a los clientes por el simple hecho de que estos tienen que ser firmados. Si solucionamos la parte de firma, el proyecto de digitalización pues, obtiene un mayor rendimiento también en este sentido. Todo el ahorro en tiempos, como os decía, en tiempo real, cuestiones de firma de pólizas, firma de préstamos, firma de contratos laborales que tienen que viajar a veces por valija interna o por correo postal. Entonces eso pasa a ser en cuestión de minutos o dependiendo si está interactuando solo la persona que tiene que firmar con vuestros aplicativos, pues en segundos, en definitiva. ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo de, bueno, es un mockup en este caso, del proceso de contratación. Por ejemplo, imaginaos lo que os decía antes. Tenéis un formulario de registro donde sería vuestro formulario. Lo que pasa es que todos estos parámetros de aquí podrían ir después vinculados a un documento que esté como plantilla dentro de Signaturit o que lo estáis generando también autónomamente. Si clico, se me abre este Marvel. Vale. Entonces aquí, lo que os decía, rellenan una serie de datos las personas que tienen que tener acceso o están contratando vuestro servicio o se están dando de alta en eso, en un aplicativo que podáis tener. Aquí se podría combinar, como estáis viendo, con la validación de documentos de identidad. Esto podrían ser también pasaportes, bueno, de 198 países, documentos de identidad de unos 198 países. DNIs, pasaportes o carnés de conducir. También es una opción, digamos, en compañías de renting de vehículos también, ¿vale? Puede resultar también interesante en este sentido. Entonces, subirían una fotografía al DNI, suben por la cara delantera, suben por la cara trasera, después Signaturit recaba todos esos datos. Como os decía, podemos recoger todos los valores en formato fichero, de hecho, y os devolvemos estos valores para alimentar vuestro sistema o hacer comprobaciones con los datos que ya tenéis de esa persona, tal vez con el formulario anterior que han rellenado. Entonces, si hay incongruencias, puede saltar también una alarma y ver que es un proceso que tal vez se tiene que acabar revisando manualmente o ver qué ha podido también pasar. Si está todo ok, pues podría pasar al siguiente paso. Aquí se ha añadido en este ejemplo la validación por OTP para poder acceder al contrato que después tienen que firmar. Entonces, en este sentido, ha introducido el número de teléfono en el primer formulario, entonces aquí recibe un SMS de acceso al contrato que tiene que acabar firmando con vosotros. Aquí ya visualiza el contrato en pantalla, acepta política de privacidad, acepta que en este caso es firma biométrica, tiene que haber un consentimiento explícito para que se puedan tratar dichos datos por GDPR en este sentido. Entonces, para realizar la rúbrica aparece este check adicional. Clican en el documento, en el espacio pertinente de firma. Signaturit, de hecho, con una sola rúbrica en ese archivo, en ese documento, en ese contrato, Signaturit garantiza la integridad de ese documento, que ninguna de las partes está alterando ni modificando ese contenido.
Por lo tanto, con una sola firma al final es suficiente para dar conformidad a todo el documento, ¿vale? Se ha acabado esto también de firmar en todas y cada una de las páginas, firmar varias copias de un mismo contrato, toda esta parte, digamos, se elimina y se facilita que se pueda, digamos, ejecutar. En este momento se realiza la rúbrica, esto sería firma electrónica avanzada. Como os decía, recogemos datos biométricos de esa firma, velocidad, aceleración, todos los puntos de esa rúbrica que acabamos encriptando en el documento firmado. Nos ha quedado bonita, aceptamos. Podríamos hacerla también varias veces. A veces mucha gente pregunta, estéticamente no es la firma que yo tengo en mi DNI. Cierto, no la has hecho en las mismas condiciones que estabas firmando cuando te hiciste el DNI. No es lo mismo que cuando firmas con boli y papel un documento. Correcto, estás firmando en estas condiciones. En el certificado, en el documento probatorio que está generando todas las evidencias electrónicas que vamos recogiendo desde Signaturit, aparece en qué condiciones, sistema operativo, tipo de dispositivo está firmando esta persona. Por lo tanto, es su firma hecha en las condiciones que certifica el prestador cualificado, Signaturit, que se ha producido esa rúbrica, ¿vale? Y después aquí ya los podemos redirigir o les podéis dar la enhorabuena porque se han incorporado, digamos, a vuestros servicios, ¿vale? Hasta aquí lo que sería también la demo. Veo aquí... Vale. Un segundo. Vale, bueno, aquí está también, tendréis el caso de éxito de Fintonic, para poneros también un ejemplo. Esto iba dirigido también esta sesión un poco más también a FinTech, a InsurTech. De hecho, lo que hacen es toda la parte de onboarding de clientes con esa validación del documento de identidad y después la firma, por ejemplo, de préstamos SINAP, que hacen dentro del aplicativo con firma electrónica avanzada. ¿Vale? Tenéis el ejemplo que al final es bastante ilustrativo. Lo podréis ver también aquí en vídeo o clicando aquí en este enlace os redirige al caso de éxito también detallado, ¿vale? De la Asociación Española de FinTech InsurTech, bastantes compañías. Os podría nombrar, por ejemplo, procesos de contratación que han implementado también desde Idealista, para poneros un ejemplo, o diferentes otras compañías que podíais ver también en la parte inicial y encontraréis también más referencias en nuestra plataforma. ¿Vale? Espero... Ha sido mucha información, seguramente, pero es de planteamiento también de proyectos. ¿Vale? Se abre el turno de preguntas, ¿vale? Que podéis formular desde la parte de abajo. Y de hecho también, si queréis, podemos estudiar el caso y evaluar, digamos, qué podéis requerir en vuestros diferentes procesos, ¿de acuerdo? Tenéis aquí también mi contacto, mi número de teléfono, para también poderos resolver cualquier duda si ahora no os surgen y os surgen después cuando tengáis también toda esta presentación a vuestra disposición, cuando mis compañeros de comunicación y marketing, digamos, os lo hagan llegar, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. No veo tampoco ninguna por aquí. Al fin y al cabo, lo dicho. Después tendríais esta presentación y las podéis formular o agendamos también una sesión para ver en detalle vuestro caso y estudiar, digamos, si existe, cómo podemos ayudaros, en definitiva. ¿De acuerdo? Doy un minutito más y si no, cerraríamos también esta sesión que de hecho también tendréis grabada y podréis consultar también en otros momentos o compartir con vuestros compañeros también de trabajo. ¿Vale? Pues nada, si no hay más preguntas, que repito, podéis formular en el chat o si no, me las podéis escribir también directamente a mi correo. Os las solventamos y os ayudamos en todo lo que podamos. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Muchísimas gracias. Creo que está más o menos clavado con la hora. ¿Sí?
Entonces, no os quito tampoco más tiempo. Un placer haber compartido también esta información con vosotros y todo lo que podáis necesitar, pues estaremos aquí también para ayudaros. ¿Vale? Feliz día a todos. Un saludo.